Hola, hola, queridísimos corazones de la farándula, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Sean todos súper bienvenidos a su canal favorito de chismecito y noticias del corazón, donde destapamos todos los secretos, las exclusivas y los rumores que hacen temblar a la farándula turca y por supuesto, a la nuestra también. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y, hoy tenemos un plato fuerte, jugosísimo, que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más seguidas y más comentadas del panorama actual. Sí, así es, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no, hoy nos vamos a adentrar en el terreno pantanoso, pero a la vez fascinante de los planes de boda, o mejor dicho, de lo que piensa Hande Erçel sobre el tema. Y créanme, la cosa se pone interesante, pero muy interesante. Así que acomódense, preparen sus palomitas, su bebida favorita, y estén muy atentos porque la información que les traigo hoy es de primera mano, de esas que harán que se les caiga la mandíbula. Y por supuesto, si aún no son parte de esta gran familia de chismosos y chismosas, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir, aquí siempre hay sorpresas, siempre hay salseo y siempre hay buena onda. Así que hagan clic en el botón rojo, activen la campanita para no perderse nada y ahora sí vamos directo al meollo del asunto. Y es que la relación de Hande y Kerem ha sido como una montaña rusa, llena de subidas, bajadas, rumores, confirmaciones, rupturas y reconciliaciones, una verdadera telenovela en la vida real que hemos seguido con el corazón en la mano. Desde que protagonizaron esa exitosísima serie que los unió, la química entre ellos era evidente, palpable, se sentía a kilómetros. Y así fue como poco a poco, la ficción se convirtió en realidad y los vimos enamorarse frente a nuestros ojos, compartiendo momentos mágicos que inundaron las redes sociales y alimentaron nuestras fantasías de amor verdadero. Pero como en toda buena historia, no todo ha sido color de rosa. Hubo un tiempo de incertidumbre, de especulaciones sobre una posible separación, que nos dejó a todos con el corazón roto. Y la prensa no ayudaba, los rumores iban y venían, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla entre quienes apoyaban la relación y quienes la daban por terminada. Pero el amor, o eso parece, logró triunfar una vez más y los vimos retomar su romance con más fuerza, más pasión y sobre todo, más discreción. Y es precisamente en ese nuevo capítulo de su relación, donde la discreción es la protagonista, que nos surge la gran pregunta, ¿y la boda para cuándo? Una pregunta que se ha convertido en el tema de conversación entre todos sus seguidores, entre los medios, y hasta entre los más escépticos. Y la respuesta, al menos por parte de Hande Erçel, es lo que vamos a desvelar hoy. Resulta que, como les contaba al principio, este vídeo no es cualquier vídeo, no son especulaciones ni rumores sin fundamento. Les traigo información de primera mano, una declaración que Hande Erçel ha dado en una entrevista reciente, una declaración que sin duda ha dejado a muchos con la boca abierta, y a Kerem pues, bueno, ya lo verán. Hande en esta entrevista ha sido muy honesta, muy abierta y sobre todo, muy clara con sus sentimientos. Y lo que ha dicho sobre la boda no es lo que muchos esperaban. Para empezar, dejó muy claro que a pesar de lo mucho que ama a Kerem, a pesar de la conexión tan especial que existe entre ellos, a pesar de todos los momentos increíbles que han compartido, el matrimonio no es una de sus prioridades en este momento. Sí, lo sé. Sé que muchos estarán pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no se aman? ¿No quieren pasar el resto de su vida juntos? Y la respuesta, mis queridos chismosos, es un poco más compleja que un simple sí o no. Hande explicó que si bien el amor es fundamental en su relación, también es importante tener proyectos individuales, metas profesionales y espacio personal para crecer. Ella habló de la importancia de disfrutar el presente, de no dejarse presionar por las expectativas sociales y de construir una relación sólida basada en el respeto, la comunicación y la admiración mutua. También dejó claro que no quiere que el matrimonio sea visto como el final de un camino, sino como un paso más en una relación que ya está llena de amor y compromiso. Y es que para Hande el amor no se reduce a un anillo o a una ceremonia, sino que se construye día a día con pequeños gestos, con detalles, con apoyo incondicional y con mucha comunicación. Y ojo, esto no quiere decir que Hande esté en contra del matrimonio, para nada. Ella simplemente no quiere que sea una obligación, una imposición o una meta que se deba cumplir para complacer a los demás. Ella quiere que si algún día decide dar ese paso, sea una decisión libre, consciente y llena de alegría, no por presión externa o p. Porque es lo que se espera.
Además, Hande también habló de sus proyectos profesionales. Y es que esta mujer, además de ser una de las actrices más talentosas de Turquía, también es una persona muy ambiciosa, con ganas de seguir creciendo y explorando nuevos caminos. Ella tiene claro que su carrera es una parte fundamental de su vida y que no está dispuesta a sacrificarla por un matrimonio. Ella quiere seguir actuando, quiere seguir protagonizando series exitosas, quiere seguir conquistando corazones en todo el mundo y, por supuesto, quiere seguir inspirando a todas las mujeres que la ven como un modelo a seguir. Y es que Hande, a pesar de su juventud, es una mujer muy madura, muy centrada y con las ideas muy claras. Ella sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y sabe cómo conseguirlo. Y es precisamente esa seguridad en sí misma, esa independencia y esa determinación lo que la convierte en una mujer tan admirada y tan querida por tantos. Pero volvamos al tema de la boda, porque aquí es donde las cosas se ponen, digamos, interesantes para Kerem. Y es que, como les decía, la respuesta de Hande no es lo que muchos esperaban y, según fuentes cercanas a la pareja, Kerem tenía la esperanza de que el matrimonio fuera un tema más cercano en su horizonte. No es que él sea un desesperado por casarse para nada. Pero sí se le ha visto muy enamorado, muy comprometido con la relación y, en cierta manera, se imaginaba un futuro juntos con un sí, quiero de por medio. Y ahora, con estas declaraciones de Hande, pues, digamos que las cosas han tomado un nuevo giro. Algunos medios incluso han especulado sobre una posible crisis entre la pareja, una crisis que, a mi parecer, no tiene mucho fundamento. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones de Hande han dejado a Kerem un poco pensativo, un poco sorprendido y, por qué no decirlo, un poco decepcionado. Pero ojo, que no todo está perdido. Hande también ha dejado claro que el amor que siente por Kerem es muy grande, muy fuerte y que ella se siente muy feliz a su lado. Ella valora mucho la relación que tienen, el apoyo que se brindan, la conexión que comparten y el respeto que se tienen. Y es precisamente ese amor, ese respeto y esa admiración lo que les ha permitido superar tantos obstáculos y mantenerse juntos a pesar de todo. Así que, mis queridos chismosos, no saquemos conclusiones precipitadas. No pensemos que Hande y Kerem están a punto de romper, ni mucho menos. Simplemente estamos ante dos personas que tienen visiones diferentes sobre el matrimonio y que están aprendiendo a comunicarse y a entenderse. Y es precisamente esa comunicación, ese respeto y esa capacidad de adaptación lo que hace que su relación sea tan especial y tan inspiradora. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿qué pensará Kerem sobre todo esto? Pues ahí está la gran incógnita. Él, que siempre se ha mostrado tan enamorado, tan detallista y tan dispuesto a darlo todo por su relación, ahora se encuentra con una respuesta que no esperaba. Y es que, a pesar de que él es un hombre muy seguro de sí mismo, muy maduro y muy comprensivo, estas declaraciones de Hande le han hecho reflexionar sobre el futuro de su relación y sobre lo que realmente esperan el uno del otro. Algunos amigos cercanos a la pareja han comentado que Kerem está un poco flipando, como dice el título de nuestro vídeo, pero que también entiende y respeta la postura de Hande. Él sabe que ella es una mujer fuerte e independiente y con las ideas muy claras y que no se dejará presionar por nadie para tomar una decisión tan importante como el matrimonio. Él, al igual que ella, quiere que si algún día deciden dar ese paso, sea una decisión tomada con amor, con libertad y con alegría. Y es que en el fondo lo importante para Hande y Kerem es que su relación siga siendo un oasis de amor, de respeto, de complicidad y de felicidad. Y si eso significa posponer la boda por un tiempo, pues así será. Lo importante es que sigan disfrutando de cada momento juntos, que sigan apoyándose en sus proyectos individuales y que sigan creciendo como personas y como pareja. Y es precisamente esa forma de entender el amor, esa forma de relacionarse con respeto y honestidad, lo que hace que Hande y Kerem sean una pareja tan querida y tan admirada por tantos. Y es que, a pesar de los altibajos, a pesar de las críticas, a pesar de los rumores, ellos han demostrado que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, comunicación y mucho cariño, es posible superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos chismosos, ya lo saben, la boda de Hande y Kerem no es una prioridad para Hande en este momento y Kerem, pues, está flipando un poco, pero sin perder la calma. La clave de todo esto está en el amor, en la comunicación y en el respeto. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa. Y con esto, mis queridísimos amantes del chismecito, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Hemos destapado un tema jugoso, hemos analizado la situación de Hande y Kerem y hemos llegado a la conclusión de que en el amor, como en la vida,
no hay fórmulas mágicas. Recuerden que Ande ha dejado claro que el matrimonio no es una prioridad para ella en este momento, que ella quiere seguir creciendo profesionalmente y que quiere disfrutar de su relación con Kerem sin presiones. Y que Kerem, aunque un poco sorprendido, entiende y respeta la postura de su amada. Lo importante es que ellos se aman, que se respetan y que están construyendo una relación sólida basada en el amor, la comunicación y la admiración mutua. Y es precisamente eso lo que realmente importa. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Son ustedes los que hacen que este canal sea tan especial y tan divertido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre esta pareja tan querida y sobre el tema de la boda. ¿Creen que Ande y Kerem se casarán algún día? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem a las declaraciones de Ande? Los leo a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que aman tanto el chisme como nosotros y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo de su espacio favorito de la farándula. Recuerden que aquí siempre hay novedades, siempre hay exclusivas y siempre hay salseo del bueno. Así que, los espero en el próximo vídeo. Los quiero muchísimo y hasta la próxima.